Todo comenzó con una frase que nadie esperaba escuchar. En mitad de la rueda de prensa posterior al último partido del Barcelona, Hansi Flick dejó caer una bomba que encendió todas las alarmas en la Federación Española. Sin levantar la voz, pero con un tono que dejaba entrever su enfado, el técnico alemán pronunció unas palabras que retumbaron en los despachos de la RFEF y en el entorno de Luis de la Fuente. Hay jugadores jóvenes que están siendo llevados al límite, y si no se les protege, los estaremos perdiendo antes de tiempo. El mensaje parecía genérico, pero todos sabían de quién hablaba. Lamine Yamal, la joya del Barça, apenas con 18 años, volvía a estar en el centro de una guerra entre clubes y selección. Flick no dio nombres, pero su mirada lo decía todo, y la prensa no tardó ni un minuto en recoger la historia. A las pocas horas, el titular ya recorría las redes. Flick acusa a la RFEF de no cuidar a los jóvenes. Desde entonces, el conflicto ha crecido como una bola de nieve. Dentro del Barcelona lo interpretaron como una defensa directa hacia Lamine, un mensaje velado a Luis de la Fuente por haber forzado al jugador en los últimos compromisos internacionales. Pero en la federación, el mensaje se entendió como un ataque. De la Fuente, según filtraciones internas, se sintió directamente señalado, y aunque oficialmente prefirió no responder, su entorno asegura que está cansado de las insinuaciones del técnico alemán. Mientras tanto, Lamine Yamal observa todo en silencio, atrapado entre dos frentes que dicen protegerlo, pero que en realidad están luchando por controlarlo. ¿De dónde viene este enfrentamiento y por qué ha estallado ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen, y la respuesta nos lleva al principio de una historia que empezó mucho antes de este último cruce. El enfrentamiento entre Hansi Flick y Luis de la Fuente no nació de la noche a la mañana. En realidad, llevaba meses cocinándose en silencio, entre declaraciones medidas, gestos en ruedas de prensa y decisiones que no pasaron desapercibidas, ni para los medios, ni para los vestuarios. Todo comenzó a principios de temporada, cuando Lamine Yamal regresó de una concentración con la selección española visiblemente agotado. El Barça, que en aquel momento atravesaba un calendario intenso con Liga y Champions, había advertido a la federación de que el joven extremo necesitaba descanso. Venía de un esfuerzo físico importante, con molestias en el pubis que ya arrastraba desde el verano. Pero la selección no quiso escuchar. Luis de la Fuente lo convocó igualmente, argumentando que, si un jugador está disponible, debe estar con España. Y Lamine jugó, no uno, sino 2 partidos completos, con más de 70 minutos cada uno. A su regreso a Barcelona, los resultados médicos fueron claros. Recaída. Flick, recién llegado al banquillo azulgrana, se encontró con que su jugador más desequilibrante estaba de nuevo entre algodones. Intentó no darle importancia, pero internamente no disimuló su enfado. En una reunión con el cuerpo médico, el alemán fue tajante. Esto no puede volver a pasar, no con un chico de 18 años. Desde entonces, el clima se tensó. Flick empezó a pedir informes detallados cada vez que Lamine era llamado por España, mientras el Barcelona reforzaba el discurso de cautela y recuperación progresiva. Pero en la federación, ese mensaje fue percibido como una maniobra de presión. Consideraban que el club estaba exagerando las dolencias del jugador para evitar cederlo a la selección. El punto de ruptura llegó hace unas semanas, cuando el Barça emitió un parte médico justo un día después de que De la Fuente publicara su lista de convocados. En el comunicado se hablaba de molestias persistentes y de una baja de 2 a 3 semanas. En la RFEF lo interpretaron como un desafío directo. Flick, sin embargo, lo veía como una obligación, proteger a su jugador, aunque eso significara enfrentarse al seleccionador nacional. Esa es la raíz de todo lo que hoy arde en los medios. No se trata solo de un problema físico o de una convocatoria, sino de 2 visiones enfrentadas del fútbol y del cuidado de los jóvenes talentos. Para Flick, Lamine es una joya que necesita tiempo, reposo y madurez. Para Luis de la Fuente es una pieza clave de una generación dorada que no puede esperar, y en medio de ambos, un chico de 18 años convertido, sin quererlo, en el epicentro de una tormenta mediática que amenaza con mucho más que una simple polémica deportiva.
El cruce de declaraciones fue el momento en el que la tensión dejó de ser un rumor y se convirtió en una guerra abierta. Hasta entonces, ambos técnicos habían intentado mantener las formas. Flick con su tono sereno y calculado, y De La Fuente con su discurso institucional. Pero todo cambió cuando el alemán decidió dar un paso más allá. En la previa del último partido del Barcelona, un periodista le preguntó por la situación de Lamine Yamal y su posible convocatoria con España. Flick respiró, miró al suelo durante unos segundos y luego respondió con una frase que, sin levantar la voz, sonó como un golpe en la mesa. Dijo: «Hay selecciones que confunden la pasión con la irresponsabilidad. Un joven que aún está creciendo no puede jugar cada 3 días como si tuviera 30 años». Esa sola frase bastó para incendiarlo todo. Los titulares no tardaron en aparecer. Flick ataca a la RFF. Flick apunta a Luis de la Fuente. Flick rompe el pacto de silencio. Y en cuestión de horas, el seleccionador español respondió. Lo hizo desde la concentración de la selección, durante una entrevista improvisada en la que no mencionó directamente al técnico del Barça, pero el mensaje era imposible de malinterpretar. En España cuidamos a todos los jugadores y especialmente a los jóvenes. No acepto lecciones de nadie sobre cómo gestionar un vestuario. El tono diplomático de las palabras no disimulaba la molestia. De la Fuente se sentía traicionado. Según fuentes cercanas, creía haber mantenido una relación cordial con Flick desde su llegada, intercambiando información sobre el estado físico de los internacionales. Pero ahora, al ver su gestión cuestionada públicamente, la situación cambió por completo. El Barcelona, por su parte, respaldó de inmediato a su entrenador. Laporta calificó sus declaraciones como prudentes y necesarias, mientras Deco dejó entrever que había ciertas formas de trabajar en la federación que no se ajustan al cuidado moderno de los futbolistas. Era el respaldo que Flick necesitaba para consolidar su postura. Pero lo que realmente hizo explotar todo fue una filtración. Varios medios españoles publicaron que, tras la rueda de prensa, Flick habría dicho en privado a su cuerpo técnico: «Si siguen tratándole así, Lamine no llegará a los 20 sin una lesión grave». Una frase dura, pero que en el contexto actual se interpretó como una acusación directa hacia De La Fuente y su gestión. Desde la federación, el entorno del seleccionador negó rotundamente esas palabras y acusó al entorno del Barça de alimentar una campaña mediática contra la RFF. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de una discrepancia deportiva, sino de un pulso de poder. Flick y De La Fuente habían cruzado una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Y lo más preocupante, según quienes conocen bien la situación, es que el mayor perjudicado de todo esto no es ninguno de los dos. Es Lamine Yamal, un chico de 18 años que se ha convertido en símbolo de una lucha que nunca pidió librar. El silencio de Laporta duró poco. Apenas unas horas después del cruce entre Flick y Luis de la Fuente, el presidente del Barcelona decidió mover ficha, y lo hizo con la precisión de quien sabe que cada palabra suya puede sacudir los titulares de medio país. En un evento del club, frente a las cámaras, Laporta habló de una falta de respeto institucional hacia los jugadores jóvenes que representan al futuro del fútbol español. No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Era un golpe directo a la federación. A la vista de todos, el presidente del Barça se colocaba del lado de Flick y de Lamine Yamal. Desde entonces, la situación pasó de ser un simple desencuentro deportivo a una auténtica batalla de poder. En los despachos del club, la estrategia estaba clara: proteger a Lamine, pero también marcar territorio ante la RFF. El Barça quería enviar un mensaje contundente: nuestros jugadores no son propiedad de la federación. Deco, director deportivo, fue aún más directo. En declaraciones off the record que más tarde filtraron varios medios, dejó caer una frase que avivó la llama. Hay gente en la federación que vive en otra época, que cree que un talento de 18 años puede jugar 90 minutos 3 veces por semana sin consecuencias. Esa declaración se propagó en cuestión de minutos por toda la prensa deportiva. Mientras tanto, en la ciudad del fútbol de Las Rozas,
el entorno de la Fuente empezaba a hablar de una campaña del Barcelona para desestabilizar al seleccionador. Algunos miembros de la federación incluso llegaron a decir en privado que el club está usando a Lamine como escudo mediático para tapar sus propios problemas internos. Pero lo más sorprendente ocurrió a puerta cerrada. Según informaron fuentes cercanas al club, Flick y Laporta mantuvieron una conversación privada en la que el alemán habría pedido al presidente que tomara medidas para proteger definitivamente a Lamine de las convocatorias si no se le garantiza un control físico adecuado. No fue una orden, pero sí una advertencia. Flick estaba dispuesto a llevar su postura hasta las últimas consecuencias. Ese gesto generó tensión incluso dentro del propio Barça. Algunos miembros de la directiva creían que enfrentarse abiertamente a la RFF podría traer consecuencias. Pero Laporta, fiel a su estilo, decidió ir más allá. Aseguró que el club tiene la obligación moral de cuidar a sus jóvenes, aunque eso signifique desafiar a quien sea necesario. Desde ese instante, todo cambió. La federación empezó a tratar el asunto como un problema político, no solo deportivo. Y dentro del Barcelona, Flick se convirtió en una figura a la que el vestuario miraba con respeto. Especialmente Lamine, que entendió que su entrenador estaba dispuesto a poner su reputación en juego por él. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la historia estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que dejaría a Luis de la Fuente y a la RFF contra las cuerdas, y que, por primera vez, pondría a Lamine Yamal en el centro de una decisión que podría cambiarlo todo. Porque mientras el Barcelona y la Federación cruzaban comunicados y declaraciones, el propio jugador decidió dar un paso adelante. Lamine, aconsejado por su entorno más cercano, pidió mantener silencio mediático, pero internamente transmitió un mensaje que cayó como una bomba. Según fuentes cercanas al vestuario culé, el joven le habría dicho a Flick: «Estoy cansado de que hablen por mí. Solo quiero jugar, pero no quiero que me rompan otra vez». Esa frase bastó para que el técnico alemán reforzara aún más su postura ante la directiva. Si antes era una cuestión de criterio profesional, ahora se había convertido en algo personal. Flick sentía que debía proteger a Lamine no solo como jugador, sino como persona. En cambio, en la federación interpretaron esas palabras como un gesto de manipulación. Consideraban que el entorno del Barça estaba presionando al chico para que se alineara con el club y dejara en evidencia al seleccionador. La situación escaló aún más cuando algunos medios publicaron que De la Fuente, en privado, había calificado el comportamiento del Barcelona como una falta de ética. La respuesta desde el Camp Nou fue inmediata. Una fuente interna del club, citada por varios periódicos deportivos, filtró la frase que encendió las redes: «Si la federación no cuida a Lamine, lo hará el Barcelona, pero no volverá a vestir la camiseta de España hasta que se le respete como merece». Esa filtración generó un terremoto. Desde Madrid se habló de sanciones, de tensiones con la RFF y de un Flick que, según algunos, estaría dispuesto a desafiar incluso a la propia Federación Española. En ese momento, todos comprendieron que el conflicto ya había superado el terreno deportivo. Ya no se trataba de una lesión ni de una convocatoria. Era una lucha de poder, orgullo y reputaciones. Y en el centro, un chico de 18 años que solo quería jugar al fútbol sin que su nombre encabezara todos los titulares. La filtración fue la chispa que convirtió una guerra silenciosa en un incendio mediático. Todo comenzó una mañana de lunes, cuando varios programas deportivos amanecieron con un titular que parecía imposible. Se filtra un audio interno de Flick arremetiendo contra la Federación y De la Fuente. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Algunos medios aseguraban haber escuchado fragmentos del supuesto audio. Otros decían tener la transcripción completa, pero todos coincidían en una frase atribuida al técnico alemán: «En la federación no entienden lo que significa cuidar a un talento. Están más preocupados por las apariencias que por el futuro de los jugadores». Aunque el entorno de Flick negó la autenticidad del audio, el daño ya estaba hecho. Las tertulias deportivas se llenaron de especulaciones. Los programas de televisión debatían si se trataba de un montaje o de una filtración real. Y la RFF exigía explicaciones inmediatas. Luis de la Fuente, visiblemente molesto, apareció ante los medios y soltó una frase que solo avivó la polémica: «Si alguien piensa que puede darme lecciones de profesionalidad, no me conoce. En esta casa cuidamos a todos, incluso a quienes nos critican desde la sombra». Las palabras del seleccionador fueron interpretadas como un ataque directo a Flick.
Aunque él jamás lo mencionó, y mientras la tensión crecía, el Barça optó por cerrar filas. Flick no compareció ante los medios. Laporta tampoco. En su lugar, un comunicado escueto. No vamos a entrar en polémicas mediáticas. El Barcelona confía plenamente en su entrenador y en la gestión médica del club, pero la prensa no soltó el tema. Cada hora aparecían nuevas filtraciones, nuevos titulares, nuevas versiones. Algunos decían que el audio provenía de una reunión privada entre Flick y su cuerpo técnico. Otros aseguraban que era una grabación manipulada por alguien dentro de la federación para desprestigiar al alemán. Y fue entonces, cuando estalló la bomba definitiva, un medio internacional publicó un nuevo fragmento en el que, supuestamente, Flick decía: «Lamine es un diamante que están puliendo a martillazos». Esa frase corrió como la pólvora. En Alemania lo defendían. En España lo acusaban de falta de respeto hacia la selección. Y mientras tanto, Luis de la Fuente, en una conversación privada con su equipo técnico, expresó lo que muchos ya temían. Si siguen así, Lamine acabará eligiendo otro camino, y no será con España. A partir de ese instante, la situación se volvió insostenible. La federación abrió una investigación interna. El Barça denunció una campaña de desprestigio, y los medios deportivos convirtieron el tema en su principal fuente de audiencia. Lo más paradójico era que, en medio de todo este caos, Lamine Yamal no había dicho una sola palabra. Su silencio era absoluto, pero ese silencio, lejos de calmar las aguas, solo alimentaba una sensación. Algo más grande se estaba gestando detrás de las cámaras. En 1906, el Santiago Bernabéu observaban, todo con la calma de quien sabe esperar el momento oportuno para mover ficha. Mientras Barcelona y la RFEF se desangraban públicamente, Florentino Pérez y su equipo mantenían un silencio estratégico. Pero dentro del club, la situación de Lamine Yamal y el conflicto entre Flick y De la Fuente no pasaban desapercibidos. En realidad, en Chamartín lo veían como una oportunidad perfecta. Cada crisis en el Barcelona era, en cierto modo, una victoria invisible para el Madrid. Y en esta ocasión no era solo una cuestión deportiva. Era una batalla de imagen, de poder, de control sobre el futuro del fútbol español. Según fuentes cercanas al club blanco, Florentino habría comentado en una reunión privada con sus directivos una frase que, posteriormente, se filtró a la prensa. Mientras ellos discuten por los jóvenes, nosotros los formamos en silencio. Esa frase se interpretó como una indirecta hacia la gestión de la cantera culé y, al mismo tiempo, como una defensa del modelo madridista, donde las figuras emergentes como Nico Paz, Arda Güler o Hendrik representaban el futuro sin generar escándalos. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió detrás de las cámaras. Medios próximos al Real Madrid comenzaron a publicar artículos resaltando el mal manejo de la federación y del Barcelona en la protección de los jóvenes talentos. Titulares como Lamine, víctima del caos entre Barça y RFEF, o El Madrid cuida lo que otros desgastan, aparecieron en periódicos y programas de opinión, y aunque oficialmente el club no emitió ningún comunicado, la estrategia era evidente: dejar que el ruido se concentrara en el eterno rival, mientras el Madrid se mostraba como la institución sólida, unida y estable. Xabi Alonso, por su parte, fue preguntado en rueda de prensa por la situación de Lamine Yamal. Su respuesta fue tan diplomática como punzante: cada club tiene su forma de cuidar a sus jugadores. En el Madrid, los jóvenes saben que su prioridad es el equipo y su bienestar. No hizo falta decir más. La frase se interpretó como una comparación directa, una especie de puñalada elegante hacia el Barça. Y en cuestión de días, varios tertulianos y periodistas afines al Real Madrid comenzaron a usar la narrativa de que la presión mediática está destruyendo a Lamine, que el chico no tiene culpa, pero que el Barça lo está exponiendo. Era una guerra silenciosa, de palabras disfrazadas y titulares medidos al milímetro. Mientras tanto, dentro del club azulgrana, la tensión se palpaba. Flick se sentía cada vez más solo. Laporta estaba decidido a mantener el pulso con la federación. Y Lamine Yamal, según fuentes internas, había pedido desconectarse de todo. El Real Madrid, sin mover un solo dedo públicamente, estaba ganando la batalla narrativa. El Barcelona parecía desbordado. Y Florentino, en su despacho, sabía que no había mejor victoria que aquella que se consigue sin tener que pronunciar una sola palabra. La polémica ya había superado las fronteras de España. En apenas 48 horas, el conflicto entre Flick, la RFEF y Lamine Yamal se convirtió en noticia internacional. En Alemania, Francia, Inglaterra y hasta Brasil, los principales medios analizaban el caso con titulares que hablaban de guerra institucional y de
una crisis en el corazón del fútbol español. La prensa extranjera lo veía con una mezcla de asombro y crítica. El Bild alemán hablaba de un Flick traicionado, defendiendo la postura del técnico y cuestionando la gestión de la Federación Española. En cambio, L'Équipe en Francia destacaba el papel del Barça y su insistencia en controlar el calendario del jugador, calificándolo como un pulso de poder entre club y país. Mientras tanto, en Inglaterra, el Daily Mail fue aún más contundente. España no ha aprendido nada. Su mayor talento está atrapado entre la política y el orgullo de sus dirigentes. El daño para la imagen de la selección era evidente. Luis de la Fuente, que había logrado consolidar un grupo unido tras la Eurocopa, veía cómo el ambiente se contaminaba. Algunos jugadores de La Roja comenzaron a sentirse incómodos con la presión mediática. Otros, según filtraciones, habrían comentado en privado que la situación de Lamine es injusta, aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Desde la RFF se intentó contener el incendio con un comunicado en tono conciliador, donde se afirmaba que la selección española siempre protegerá a sus jugadores y mantendrá el máximo respeto hacia los clubes. Pero la frase llegó tarde. El daño ya estaba hecho. En redes sociales, miles de aficionados comenzaron a dividirse. Algunos defendían a Flick por cuidar al joven, otros acusaban al Barça de manipular la situación y los más críticos señalaban a la federación por haber permitido que todo se escapara de control. Y mientras el ruido aumentaba, el nombre de Lamine Yamal se convertía en tendencia global, no por sus goles ni por sus jugadas, sino por un conflicto que, una vez más, lo colocaba en el centro de una tormenta que no había buscado. Desde Alemania, incluso algunos periodistas deportivos comenzaron a insinuar que Flick podría estar considerando una medida drástica, dejar temporalmente de ceder jugadores a la selección si no se establecían protocolos claros de cuidado físico, una amenaza que, de concretarse, podría abrir un nuevo frente diplomático entre la Federación Española y uno de los clubes más influyentes de Europa. Lo cierto es que, mientras la opinión pública discutía, el daño a la reputación de todos los implicados ya era irreversible. La selección española, que hasta hace poco era símbolo de unión y orgullo nacional, comenzaba a aparecer en los titulares por los motivos equivocados. Y en el centro, una vez más, Lamine Yamal, convertido, sin quererlo, en el epicentro del mayor escándalo futbolístico del año. El punto de inflexión llegó una tarde de viernes, cuando nadie lo esperaba. Luis de la Fuente, hasta entonces prudente y contenido, decidió romper su silencio con una declaración que dejó a todos helados. Durante una rueda de prensa rutinaria, un periodista le preguntó si la situación con Lamine Yamal estaba afectando su relación con el Barcelona. El seleccionador, visiblemente cansado, respiró hondo y soltó una frase que cambió por completo el curso de la historia. Yo nunca pedí a nadie que pusiera en riesgo su salud, pero lo que no voy a permitir es que se use a un jugador para atacar a la selección española. El tono, la expresión y el momento en que lo dijo lo convirtieron en un mensaje cargado de pólvora. Era la primera vez que De la Fuente señalaba directamente al Barça, sin nombrarlo, pero sin dejar lugar a dudas. El ambiente en la sala de prensa se volvió tenso. Algunos periodistas intentaron repreguntar, pero el seleccionador no añadió nada más. Se limitó a mirar fijamente al público y, en silencio, dio por terminada la conferencia. En menos de una hora, esa frase ya recorría todos los programas deportivos del país. Lo que no voy a permitir es que se use a un jugador para atacar a la selección. Los titulares se multiplicaban, las tertulias se incendiaban, y en Barcelona, el enfado fue inmediato. Hansi Flick no respondió públicamente, pero desde Alemania filtraron que el técnico se sintió traicionado. En cambio, Laporta sí habló y lo hizo con dureza. Nadie usa a nuestros jugadores. Lo que defendemos es su bienestar, algo que parece que algunos olvidan cuando el calendario aprieta. Con esas palabras, el fuego volvió a avivarse. Los medios catalanes acusaron a De la Fuente de querer convertir a Lamine en un chivo expiatorio, mientras que la prensa madrileña respaldaba al seleccionador, asegurando que ya era hora de poner límites al chantaje del Barça. El conflicto había alcanzado un punto de no retorno. Por primera vez, se hablaba incluso de un posible comunicado conjunto de la RFEF y el Ministerio de Deportes
para recordar a los clubes sus obligaciones con la selección nacional, y mientras tanto, Flick se mantenía firme en su decisión. Lamine no jugaría ni un minuto hasta que estuviera al 100%, pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería al día siguiente. Un medio filtró que Lamine, en una charla privada con un compañero de vestuario, habría dicho una frase demoledora: «Estoy cansado de ser el juguete entre unos y otros. Si esto sigue así, me voy». Esa frase, real o no, bastó para que el caso explotara definitivamente. Las cámaras se apostaron frente a la ciudad deportiva del Barça. Los periodistas buscaron declaraciones desesperadamente, y la imagen de un Lamine serio, cabizbajo, entrando al entrenamiento sin decir palabra, dio la vuelta al mundo. A partir de ese momento, todo lo que había sido una disputa institucional se convirtió en una historia humana, la de un chico que, con solo 18 años, estaba soportando el peso de una guerra que ni siquiera había empezado por él.